¿Qué tal están? Bienvenidos. La vida después de la muerte. Es un tema apasionante que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Indudablemente, a lo largo de la historia, diversas culturas, religiones y filosofías han intentado dar respuesta a lo que ocurre después de que el cuerpo físico deja de funcionar. En este vídeo exploraré diferentes perspectivas sobre la vida después de la muerte, suponiendo que eso sea posible, yo creo que no, desde las creencias religiosas hasta las interpretaciones filosóficas y, por supuesto, también científicas, ofreciendo de esta manera una visión amplia y profunda de este misterio universal. En cuanto a las perspectivas religiosas, son muy variadas, pero si empezamos por el cristianismo, se puede decir que la vida después de la muerte es un concepto central. Según las enseñanzas cristianas, después de la muerte, el alma es juzgada por Dios y aquellos que han vivido de acuerdo con los mandamientos divinos y han aceptado también a Jesús de Nazaret o a Jesucristo como su Salvador, son llevados al cielo, un lugar de paz y felicidad eterna. Por el contrario, aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en pecado son condenados al infierno, un lugar de sufrimiento eterno. Además, existe la creencia en el purgatorio, un estado temporal de purificación para aquellos que no están completamente libres de pecado, pero que tampoco merecen el castigo eterno del infierno. Por otra parte, la propia Iglesia, el propio Vaticano ha dicho que el infierno pues, es una especie de planteamiento literario, pero que no existe en la realidad. En cuanto al Islam, en el Islam la vida después de la muerte también juega un papel fundamental. Los musulmanes creen en el día del juicio final, cuando todas las almas serán resucitadas y juzgadas por Alá. En este sentido, los justos serán recompensados con el paraíso, descrito como un lugar de placeres eternos, mientras que los pecadores serán castigados en el infierno. El Corán, además, describe detalladamente las recompensas y también los castigos que esperan a las almas en el más allá, después de la vida terrena, enfatizando la importancia de vivir una vida recta y devota. En cuanto a otra religión como es el hinduismo, tiene una visión cíclica de la vida y la muerte, conocida como samsara. Según esta creencia, el alma, Atman, reencarna en diferentes cuerpos a lo largo de múltiples vidas, dependiendo de sus acciones, de su karma en vidas anteriores. La meta última es, en este sentido, liberarse de este ciclo de reencarnación y alcanzar moksha, un estado de liberación y unión con el Brahman, que es la realidad última. El proceso de reencarnación está influenciado por las acciones y también por los pensamientos y deseos de cada individuo. Y la calidad de cada vida futura depende fundamentalmente del karma acumulado. Si analizamos lo que dice el budismo, pues comparte con el hinduismo la creencia en el samsara y el karma, pero tiene una perspectiva ligeramente diferente. En el budismo no existe un alma permanente que, podemos decir, se reencarne, sino un flujo continuo de conciencia que pasa de una vida a otra. La meta, por tanto, es alcanzar el nirvana, una especie de estado de liberación del sufrimiento y del ciclo de renacimientos o reencarnaciones. Esto se logra a través de la práctica de la meditación o la reflexión, la sabiduría y también con la conducta ética. El budismo también enseña que la muerte es una especie de transición y que el estado mental en el momento de la muerte influye en la próxima reencarnación. También podemos analizar lo que señala el judaísmo en relación con estas cuestiones. En el judaísmo, las creencias sobre la vida después de la muerte varían entre las diferentes corrientes. Algunos judíos, por ejemplo, creen en la resurrección de los muertos en el momento de la llegada del Mesías, mientras que otros creen en la inmortalidad del alma. El concepto de Olam Haba, el mundo venidero, es central en la teología judía y se refiere a un estado de existencia después de la muerte donde las almas son recompensadas o castigadas según sus acciones en la propia vida. Sin embargo, también hay que señalar que el judaísmo enfatiza más la vida presente y la importancia de cumplir los mandamientos divinos que desarrollar especulaciones sobre cómo es el más allá.
También se puede decir que hay perspectivas filosóficas en relación con la vida después de la muerte. Sin ir más allá, Platón, por ejemplo, y el dualismo filosófico fue algo clave, ya que Platón propuso una visión dualista del ser humano donde el alma y el cuerpo son entidades separadas. Según Platón, el alma es inmortal y preexiste antes de nacer y continúa también existiendo después de la muerte. En su obra Fedón o de la inmortalidad del alma, Platón argumenta que el alma es liberada del cuerpo al morir y que regresa al mundo de las ideas, un reino de formas perfectas y también eternas e inmutables. La filosofía platónica, en consecuencia, ha influenciado profundamente el pensamiento occidental sobre la vida después de la muerte. En este aspecto, también hay que decir que Aristóteles, el discípulo de Platón y amigo de Platón, consideraba el alma como la forma del cuerpo. Y a diferencia de su maestro Platón, Aristóteles veía el alma como aquello que da vida y organización a la materia. Para Aristóteles, el alma, en consecuencia, no puede existir independientemente de la materia, del cuerpo, lo que sugiere que no hay vida después de la muerte, por lo menos vida individual eterna, en el sentido tradicional. Sin embargo, Aristóteles también hablaba de un intelecto agente o activo que podría ser inmortal, una especie de intelecto colectivo o intelecto agente colectivo, aunque esta idea es más abstracta y menos personal que las creencias religiosas sobre el más allá. Y a mi juicio esto no significa que creyera en la inmortalidad del alma individual, de ninguna manera, el propio Aristóteles. En cuanto al existencialismo, como corriente filosófica que insiste en la finitud de la vida, filósofos existencialistas como Sartre y Albert Camus enfatizan la finitud de la vida y la ausencia de un significado intrínseco en el universo. Para ellos, la vida después de la muerte no es más que una ilusión creada por el ser humano para enfrentar el miedo a la muerte. Sartre argumentaba que los seres humanos están condenados a ser libres y deben crear su propio significado en un mundo sin Dios ni vida eterna. Camus, por su parte, veía la vida como un absurdo, pero sugería que debemos vivir con pasión y rebelión contra la inevitabilidad de la muerte. Me parece pues una actitud perfecta la de Camus. En cuanto a las perspectivas científicas, pues son bastante claras. La muerte se analiza como un proceso biológico. Desde una perspectiva científica, la muerte es entendida como el cese irreversible de las funciones biológicas que sostienen la vida. Cuando el corazón deja de latir y el cerebro deja de funcionar, el cuerpo comienza a descomponerse. No hace falta insistir en ello. Hay una evidencia científica que respalda que muy probablemente no existe un alma que perviva después de la muerte o una conciencia que sobreviva después del fallecimiento. Sin embargo, algunos científicos han explorado la posibilidad de que la conciencia pueda existir de alguna forma más allá de la muerte, aunque estas ideas son altamente especulativas y no están respaldadas por una evidencia científica y por un consenso de los científicos. En cuanto a las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias de este tipo han sido objeto de estudio en la ciencia y la medicina. Algunas personas que han estado clínicamente muertas y han sido revividas reportan haber experimentado visiones de túneles de luz, encuentros con seres queridos, fallecidos o una sensación de paz y amor incondicional. Aunque estas experiencias son también subjetivas y difíciles de verificar, algunos investigadores sugieren que podrían ser el resultado de cambios de la actividad cerebral durante el proceso de muerte. Otros, sin embargo, ven en estas experiencias una posible evidencia de que la conciencia podría existir independientemente del cerebro. Desde mi punto de vista, esto no es posible. Yo creo que son más bien cambios químicos cerebrales que producen como una especie de ensoñaciones. En cuanto a la criónica y la extensión de la vida, la criónica es una práctica que busca preservar cuerpos o cerebros a muy bajas temperaturas con la esperanza de que en el futuro la tecnología permita revivirlos y curar las enfermedades que causaron su fallecimiento. Aunque la criónica es considerada una ciencia marginal y no hay garantía de que funcione, representa un intento de extender la vida más allá de la muerte biológica.
Esta práctica plantea preguntas éticas y filosóficas sobre la naturaleza de la vida y de la muerte y sobre los límites también de la intervención humana en el proceso natural de morir y podríamos decir que también de envejecer. También podemos hablar de otras perspectivas que son las culturales y en ese sentido pues las culturas antiguas consideraban que pues la vida después de la muerte era pues como una continuación de la vida terrenal. En ese sentido, los egipcios, por ejemplo, creían en un viaje al más allá, donde el alma era juzgada por Osiris. Los vikingos creían en el Valhalla, un salón donde los guerreros caídos en batalla eran recibidos por Odín. Estas creencias reflejaban los valores y preocupaciones de cada cultura y a menudo estaban también ligadas a rituales funerarios elaborados destinados a asegurar precisamente un buen paso al más allá, al paraíso, podríamos decir también. Por supuesto, en las culturas indígenas del planeta, en muchas culturas indígenas, la vida después de la muerte está estrechamente relacionada con la naturaleza y también con los ancestros. Los espíritus de los difuntos son vistos como parte de un ciclo continuo de vida y muerte, y a menudo se cree también que permanecen cerca de los vivos, influyendo de esta manera en sus vidas. En cuanto a los rituales funerarios, en estas culturas indígenas suelen incluir ofrendas y ceremonias destinadas a honrar a los difuntos y asegurar su bienestar en el más allá. Como se puede observar, pues hay una serie de costumbres culturales en relación con la muerte muy arraigadas en distintas culturas. Se pueden hacer numerosísimas reflexiones personales y existenciales sobre estas cuestiones. Por ejemplo, está el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es una experiencia universal que ha llevado a los seres humanos a buscar consuelo en la idea de una vida después de la muerte. La posibilidad de que la muerte no sea el final absoluto, sino un umbral hacia otra forma de existencia, ofrece esperanza, consuelo y satisfacción a muchas personas. Sin embargo, también hay quienes encuentran significado en aceptar la finitud de la vida y vivir plenamente en el presente. En todo caso, es cierto que la búsqueda de significado es lo más característico cuando se tratan estas cuestiones. Es la pregunta sobre la vida después de la muerte que está íntimamente unida a la búsqueda de un significado o de significados en la propia vida. Para muchos, la creencia en un más allá proporciona un marco moral y espiritual que guía sus acciones y decisiones. Para otros, en cambio, la ausencia de una vida después de la muerte es una invitación muy clara a crear significados o significado en el aquí y ahora, a través de las relaciones, del trabajo, de la creatividad, de la contribución a la sociedad y del autodesarrollo, de la autosatisfacción con lo que uno quiere hacer en la propia vida. Respecto a la diversidad de creencias sobre la vida después de la muerte, refleja también la riqueza de la experiencia humana. Cada cultura, cada religión y filosofía ofrecen una perspectiva única sobre este misterio y ninguna tiene todas las respuestas. En última instancia, hay que señalar que la vida después de la muerte sigue siendo, en cierta forma, un enigma que desafía nuestra comprensión y nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida y también de la muerte, que son dos caras de la misma moneda. A modo de conclusión, se puede decir que la vida después de la muerte es un tema complejo y yo creo que muy apasionante, que ha sido abordado desde diferentes ángulos a lo largo de la historia y también podríamos decir de la prehistoria, por lo que se sabe y se conoce por investigaciones arqueológicas y prehistóricas, y las creencias religiosas, las reflexiones filosóficas, las investigaciones científicas y las tradiciones culturales ofrecen una gran cantidad de perspectivas sobre lo que podría ocurrir después de la muerte. Aunque parece que no hay respuestas definitivas, la exploración de estas ideas nos permite profundizar también en nuestra comprensión de la condición humana y en nuestra búsqueda también de significado en un universo misterioso y vasto. Ya sea que creamos en un más allá o no, la muerte sigue siendo un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la vida y nos invita a vivir con plenitud y con propósito.
En cualquier caso, también tengo que decir que desde mi perspectiva, aunque sería realmente magnífico que hubiera otra vida después de la muerte, como considera el cristianismo, creo que eso no existe y que la evidencia científica demuestra claramente que al final, cuando una persona muere, hay unos procesos químicos en el cerebro que producen una sensación de plenitud o pueden producirla, y eso no significa que después haya una conciencia viva después del fallecimiento. Pero bien, si eso significa consuelo para muchas personas que creen realmente en que la vida no acaba con la muerte, me parece perfecto. Y en cualquier caso, a los que no creen y que son agnósticos o ateos, también tiene sentido la vida como forma de perseguir los sueños, y eso se aplica también a los que creen en la vida después de la muerte. Y no vamos a insistir en la cuestión de la apuesta pascaliana, que si apostamos porque existe una vida después de la muerte y nos equivocamos, no perdemos nada, pero si es lo contrario, lo perdemos todo. En ese sentido, considero que hay que vivir, diríamos, insisto, persiguiendo nuestros sueños, porque de esa forma nos sentiremos más felices, más autorrealizados y más plenos. Y ojalá que exista otra vida después de la muerte. En cualquier caso, hoy en día también se habla de la posibilidad de que quizás en el futuro, dentro de una serie de años o de décadas, pues se pueda conseguir quizás traspasar la conciencia humana a robots, ordenadores, etcétera, aunque esto es difícilmente creíble, porque las células nerviosas, las neuronas, aunque tengamos 100.000 millones de neuronas o 80.000 millones de neuronas, pues realmente no pueden ser resucitadas de momento. Quizás en el futuro, dentro de cientos de años, sí se pueda conseguir que si se resucitan cuerpos y cerebros que estén congelados, luego puedan resucitarse las neuronas con algunos medicamentos, sustancias químicas o procedimientos muy complejos. Quizás en el futuro se pueda lograr. Eso sería realmente magnífico y extraordinario. Pero de momento lo único que hay es pues hacer avatares, pero esos avatares no son la misma persona resucitada, es otra cosa diferente. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.